and marriage, love and marriage, they go together like a horse and carriage. This I'll tell you, brother, you can't have one, you can't have none, you can't have one without the other. No, 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 no. No, sir. Esto es Café de Nadie. Donde cabemos todos. ¿Dónde está el menú? Pues ahorita te lo paso. Y vamos a hablar justamente sobre Salvador Novo con nuestro invitado de hoy, Antonio Saborit. Café de Nadie está en el bar Siqueiros del Poliforum Cultural de la Ciudad de México. Y Antonio Saborit está en mi corazón. Es uno de mis amigos más queridos, es un amigo entrañable, es un ensayista genial, porque la prosa de Antonio es capaz de trazar en círculos concéntricos algo muy parecido a la buena literatura, a la gran literatura. ¿Para qué? Para de pronto brindarte un ensayo. El ensayo como una de las bellas artes. Pero además es el flamante director del Museo Nacional de Antropología. Así y es. Agradecemos que te hayas tomado un respiro para venir a hablar de Salvador Novo. Encantado de la vida. Bienvenido a Café de Nadie. Muchas gracias. Salvador Novo, mi queridísimo Antonio, a quien no solamente conoces al dedillo, sino que del que además preparaste junto con Sergio González Rodríguez y otros personajes los viajes y ensayos en 2 tomos que salió en el Fondo de Cultura Económica y que también ha ocupado una buena parte de tus intereses como ensayista, como lector, como difusor de las historias y de la historia de las ideas literarias. ¿Cómo lees a Salvador Novo ahora, habiendo pasado apenas el primer centenario de la Decena Trágica, en un escritor que se quiso mantener al margen del horror de la Revolución, como Salvador Novo? ¿Dónde lo localizas? ¿Dónde lo ves ahora, su presencia al respecto de ese parteaguas histórico que fue la Revolución Mexicana y el inicio y la Decena Trágica? Hijo, es un personaje central en la historia del periodismo mexicano del siglo XX, que empezó a trabajar, digamos que serio, con un periodista formado en las líneas del Imparcial de Reyes Espíndola, y que, desde entonces en el Últimas de Excelsior hasta el final, en su muerte en el 74, publicó pasó por todos los periódicos y revistas importantes del siglo, ¿no? ¿Cómo lo leo? Como una presencia irónica, sarcástica, aguda, impredecible muchas veces, al que movía la certeza de que algún día se le atendería con cuidado y sus páginas ofrecerían respuestas a muchas de las preguntas que nos hacemos hoy. A ver, a mí me faltaba decir que tú eres un heroico gambusino de los archivos y que has rescatado muchas cosas para la memoria histórica de México. Nos conocimos por nuestro maestro Luis González y González. Y con un libro que tú hiciste, una antología que es Todo es Historia. Y me pregunto si eso a lo mejor es lo que te ha guiado a ti para de pronto fijar la lente en personajes como Novo. Es decir, al estudiarlo y al recorrerlo, te hiciste también una imagen de México, ese México que ya no es. Los cronistas de hoy en día ya no pueden escribir como Novo simplemente porque México ya cambió. Absolutamente. Ahora, de las características que mencionaste, para las personas que no han leído a Novo, pero saben de él, bueno, no es Ibargüengoitia, no es el acartonado del periscopio distante, sino que es un participante de la vida de México. En ese sentido está muy cerca del chisme, del retruécano,
pero también de la creación literaria. Es decir, es un poliedro muy difícil de captar. Sí, bueno, y eso es lo que lo vuelve también muy gozoso. Él empezó, decía yo, con este personaje del Imparcial, que es Miguel Ordórica, que es quien lo impulsa, entiende muy bien la cuerda satírica de Novo y lo impulsa, y la impulsa, la fomenta, y de ahí se sigue. Luego tenemos al Novo, que se propone semana a semana a realizar un comentario de la actualidad política en una revista de signo político, indudablemente, que se llamó Hoy, Claro. que se fundó a mediados de los 30 en pleno cardenismo. Ahí Novo inventa un buró fantasma, que le llamó, un conjunto de escritores fantasmas que le ayudaban a redactar, a reunir el material y a darle forma a los acontecimientos de la semana anterior que él finalmente redactaba. Y luego transita, y aquí es lo más difícil, y lo logró, de este tono neutro, bueno, neutro entre comillas, a un diario público, en la revista Mañana. Pero ese transitar es que se vuelve más mordaz. Aún más, escribe en primera persona. Su diario, sus colaboraciones siempre van dirigidas al director de la publicación. Como una carta, ¿no? Como una carta, Sí. le cuenta lo que hizo la semana anterior, y ahí ya empieza a tener la idea de que él está haciendo algo muy semejante a lo que hizo Madame Calderón de la Barca, Fanny Englis, claro, la esposa de Ángel Calderón de la Barca, el primer embajador español que envió España a México en el 19, y que está escribiendo la crónica del día a día en la ciudad. Entonces, es muy interesante porque es un personaje que está a todos lados. Pero ¿no crees que también es fascinante esta manera de tratar la tribuna pública de la crónica y de estas colaboraciones como una especie extraña o sesgada de la autobiografía? Porque también Novo ejercía, digamos, la autobiografía en todas sus páginas de El Diario de la Vida en México durante el sexenio ¿no? Con el plan métrico sexenal que ya lo hemos hablado, sí, y que él también midió a lo largo de tantas décadas. ¿Cómo es esta, según tu lectura y tu apreciación, cómo se da esta combinación entre autobiografía y la responsabilidad de la palestra pública, ¿no? A partir de un uso ejemplar, del uso ejemplar de una de las herramientas más complejas en la literatura, que es el uso de la primera persona. Nadie escribió en primera persona como Novo en el siglo XX. Me arriesgo a afirmarlo. Y a partir de ese yo, de esa persona pública, que también es una invención deliberada del propio Novo, transita por todas las zonas de la ciudad, por todos los espacios públicos, por los espacios de la memoria y los espacios de la vida. Ese es el Novo de la vida en México. Pero a ver, va del diván psicoanalítico por supuesto, al atril, y del atril va a la sala que está afuera de la oficina del secretario de Educación Pública. Claro. Pero entonces, para las personas que no lo han leído, a ver, ¿tú qué recomendarías que sería lo primero que hay que leer de Novo? Es decir, agarramos un tomo de la vida en México, porque a lo mejor en ese decenio, sexenio nació nuestro abuelo, nuestro padre. Qué buena. ¿Por ahí le entramos? Qué buena pregunta. Está haciendo falta una buena antología de Novo. Sí. ¿Verdad que sí? Sí, por supuesto, pero ya urge hacerla. Ese libro verde que está sobre la mesa. Exactamente, que es la primera antología que yo tuve. Eso lo preparó Salvador Novo y se quedó años en el archivo de la Secretaría de Educación Pública, en espera de que apareciera. Es un libro de lecturas mexicanas, ¿no? Lecturas mexicanas, tercera serie, y es la poesía de Salvador Novo. Exacto. Reunida por él. Cuando pensamos en Salvador Novo como poeta, lo primero que pensamos es que era un poeta a la manera contemporánea.
No, él era un poeta secreto en buena medida. Él publicaba sus propios libros de poesía y los hacía circular entre sus amigos. Él tenía la costumbre de enviar un soneto a sus amigos cada fin de año. Estos sonetos están reunidos en este libro. También escribía epigramas en los distintos periódicos en los que publicó, que eran un comentario mordaz de la actualidad. Y versos satíricos. Burlones, todo, absolutamente. Poemas de vanguardia. Poemas prohibidos, en fin. Y digamos que en algún momento de los años 50, se acerca un grupo de jóvenes lo anima a Novo a reunir su poesía. Deja mucha fuera de este tomo, que es básicamente el que podemos conseguir bajo el sello hoy del Fondo de Cultura Económica. Pero esa antología verde es superior. Sí. Esa hay que tenerla porque esa la hizo él mismo. Ahora, en cuanto a prosa, tenemos ahí un grave problema. Tenemos estos dos tomos muy prácticos de viajes y ensayos que preparó Sergio González Rodríguez con ayuda de Gigani Lomelí. Estos tomos, en honor a la verdad, no sé si sigan en el catálogo del fondo, pero son muy útiles. Y luego tenemos el otro problema, desde luego, cómo entrarle a la vida en México. La vida en México comprende en este momento un tomo de Lázaro Cárdenas, un tomo de Ávila Camacho, un tomo de Miguel Alemán, 3 de Ruiz Cortines, 2 de Díaz Ordaz, 2 de López Mateos, otros 2 de Díaz Ordaz y el último de Luis Echeverría. Escribió hasta el último día de su vida en enero de 1974. Entonces, sí, hace falta una antología. Ahora, a propósito de eso, y volviendo un poco al tema de cómo compaginar la vida durante estos sexenios, como una manera de leer su autobiografía públicamente, o retazos de su autobiografía públicamente, está también no hace mucho descubierta la estatua de sal, ¿no? Ajá. Que también podría ser una manera, quizá todavía más heterodoxa y quizá todavía más provocadora de entrar. Pero a ver, ¿qué es la estatua de sal? ¿En dónde apareció la estatua de sal? ¿Qué es la estatua de sal? La estatua de sal es el tomo que cierra, digamos, editorialmente el proyecto de La vida en México, emprendido en los 90. Es una alusión bíblica. Por supuesto. Y es un texto breve, autobiográfico, que narra básicamente la vida sexual de Novo. Permítanme desplegar el abanico. Hacemos una pausa para Siqueiros, refrescarnos. Quedémonos como estatuas de sal y después de esta pausa seguimos hablando de la vida sexual de Salvador Novo. Bueno, se prometió con mucho amor antes del corte, mi querido Antonio y mi querido Jorge, que íbamos a hablar de la vida sexual de Novo. Ahora, esto no es una gratuidad en tanto que en un grupo tan desmedidamente y cuidadosa y calculadamente despelucado como la generación de contemporáneos, cuya actitud vital era desde luego una postura política frente, digamos, al hombre revolucionario henchido de dogmas, que era incapaz de distinguir la verdad de la belleza, ¿no? Para Novo era fundamental esa exposición pública, a riesgo de llegar incluso al ridículo, o al arte ridículo o a la teatralización, ¿no? Vía la exageración o a la publicación de su orientación sexual. Esto es fundamental para entender de alguna manera el proyecto de la autobiografía de la estatua de sal. ¿Cómo se aviene esa necesidad de hacer una especie de confesión, Antonio, con su proyecto estético, con su proyecto literario? Es difícil responder esto porque el propio manuscrito de la estatua de sal está lleno de enigmas. Para empezar, está incompleto, se interrumpen las memorias en un determinado punto. Por el otro, pues
pensarías frente a la provocación constante que fue la figura pública de Novo desde los años 20, pensarías qué más podría añadir o qué necesidad habría de escribir, trabajar este manuscrito. Porque en los 20 era un performance. Salvador Novo, ¿no? Sí, sí. El personaje que él construyó en la década de los 20 era toda una provocación en la línea de lo que Bueno, tú y dices. ahí es sin peluca. Es decir, Sí, ahí es sin peluca. Todavía gastaba pelo. Gastaba pelo, pero ¿qué? ¿Se maquillaba? Se depilaba las cejas. ¿Es perpéntico? No. La nalga crecióle cual papada, ¿no? Eso Bueno, dice, la historia de mi vida. el pelo completamente envaselinado, en fin, por ahí Pepe Alvarado tiene una muy buena descripción del joven Salvador Novo. Pero luego está el tema de algún día se pone a escribir esta historia. No hay un caso así en la literatura mexicana que yo recuerde. Y es un secreto a voces desde ese momento la existencia de este manuscrito. En los años 70, cuando poco después de la muerte de Novo empiezan a entrar investigadores a la biblioteca de Salvador Novo, se sustraen algunos fragmentos Páginas de las circulan memorias, por aquí, por allá. circulan, digamos que un tanto clandestinamente, y paren. ¿Y a qué se le tenía miedo o morbo? Es decir, ¿menciona personas o Pero absolutamente, por una galantería editorial, es el único tomo que no tiene índice onomástico. gran galantería? Para que si les interesa lo lean. Claro. Y que cada quien identifica todo ese repertorio de No, personajes ahí están, con como quiera, nombres y apellidos. Y aún así yo pregunto, ¿este hombre fue un hombre enamorado? Es decir, Novo poeta o Novo prosista, de pronto leerlo, el lector podría decir, ¿este hombre conoció el amor? Fíjese, qué buena pregunta. Yo adivino que sí. Yo también, y a su manera, ¿no? Sobre todo con ese libro Nuevo Amor, que, como dice Eduardo Milán, es en realidad una versión de Novo Amor, ¿no? Novo Amor. Su apellido entrando de alguna manera a la propia producción Qué del bonito libro, juego de ¿no? palabras. Que alude a la anécdota de su romance con García Lorca. Exactamente. En Buenos Aires, ¿no? Y con el cual se cruzó el romance de la Adelita Así es. con Miguel, ¿no? Toño, también esto que creo que es muy importante, Novo como poeta, como cronista, entra en una generación de grandes constructores de catedrales. Y ahí está el caso de José Gorostiza con Muerte sin fin, ¿no? Lo que menos quiso en su vida Novo, y ya aquí nos dimos cuenta un poco de todas las lindezas y particularidades de su carácter, era escribir el gran poema, era escribir Muerte sin fin. No le interesaba confeccionar la gran obra, sino desbalagarse en géneros aparentemente menores, que constaran solamente en una hemerografía, ¿no? Que divirtiera a los lectores de paso, ¿no? Esa posición que en algún momento, digamos, fue tenida quizá o vista como una manera de fincar el talento en cosas no provechosas, ahora creo que tiene mucho eco en los jóvenes, que tiene mucho eco en ciertas posturas mucho más políticas o públicas de la literatura. ¿Cómo ves ese cambio con respecto a sus otros compañeros de generación? Porque es un absoluto outsider dentro de una generación outsider. Sí, bueno, ahora por eso mismo un libro como Poemas debería ser un libro de cabecera de todo poeta menor de 20 años, ¿no? José Emilio Pacheco nos explicó alguna vez en qué había consistido la aportación de este prosaísmo a la vanguardia literaria, ¿no? Y ahí está Salvador Novo. Claro. A mí me parece, bueno, la esencia de toda vanguardia es que desaparezca. Si no, no es vanguardia, ¿no? Bueno, Claro. se esfuma, se diluye, se diluye el aroma de la vanguardia, pero quedan en Salvador Novo a lo largo de toda su vida y en cada una de sus facetas
este elemento fundacional, digamos, Ajá. lo efímero, lo prosaico, la construcción fragmentada o la fragmentación de la construcción. No hay desde luego el deseo de esta catedral de construir para nada, aunque tiene unas capillitas inolvidables. Sí, 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 ¿no? claro. El propio Nuevo Amor es eso. El joven, Return Ticket, Todo eso. Adán desnudo Adán desnudo es el epitafio de su generación. Si releemos el Adán desnudo, que es un poema escrito después del 68, ¿no? Es un poema en el que escribe minuciosamente ese epitafio de aquellos jóvenes que devinieron en constructores de un espacio público. Y es su propio epitafio. Pero decir, desde luego. Es él despidiéndose. Ahí sí ya es peluca, ¿no? Asumiendo, sí, ya es peluca desde los 40. Sí. Oye, ¿no se aplica la clásica de que se adelantó a su tiempo y de que Novo el día de hoy tendría mucho más libertad y estaría en boca de todos, nunca mejor dicho, y que en su tiempo tuvo que nadar contra corriente y que había gente que abiertamente le cerraba espacios y aparte lo criticaban de mala leche? Yo no pienso así. Yo pienso que vivió al ritmo de su momento y lo disfrutó y lo gozó como pocos. Muchos imaginan, por ejemplo, que Novo no sabía manejar. Y no es verdad. Novo ruleteaba de lo lindo por esta maravillosa ciudad a la que describió en un espléndido ensayo en los años 40, ¿no? Yo creo que iba al tiempo. También supo enfrentar muy bien, mejor que nadie, el bullying, ¿no? Y lo capitalizó. Pero ¿de qué manera? ¿No? El bullying proveniente de su vocación sexual, sin duda. Lo toreaba y lo banderillaba. Pero todo el tiempo. Fue siempre muy discreto, hasta donde tengo entendido, como todo el mundo es discreto. Y como poeta, ¿cómo lo trataban los otros poetas? Es que acaso aparezca como una suerte de desperdicio este sujeto que se acuesta en la cama del periodismo semana a semana, que como él mismo lo decía, ¿no? Que me dicen que pude haber sido Proust, que pude haber escrito En busca del tiempo perdido, y estoy aquí y perdí el tiempo haciendo desgajándome bagatelas. en la columna de la revista. Y a lo mejor esa es la novela. Exacto. Que quizás es lo que falta, la gran novela de Novo como personaje. Entonces, sería la vida en México los tomos de la vida en México serían como el principio rector de una tentativa de bueno, es que ahí en busca estaría del la tiempo columna perdido. vertebral, ¿no? Pues sí. Tiempo perdido. Y el primer y único escritor, quizá Antonio, Jorge, dentro de la generación de contemporáneos, que supo hacer PR, que supo hacer relaciones públicas y que no dependió de los puestos burocráticos para establecer un diálogo de tú a tú con el lector y garantizarse vía el escándalo, pero vía la inteligencia escandalosa que lo caracterizaba, ¿no? Ese amplísimo público que tuvo, ¿no? Creo que también fue el primero y de ahí quizá la importancia y la relevancia que tiene en las generaciones más recientes de escritores, de cómo utilizar a los medios para hacerse oír y cómo la poesía en algún momento supo que tenía esas limitaciones. Quizá podía realizar grandes exploraciones de talento, de interioridad, de secretismo, pero había un punto en el que la poesía ya no podía dar más de sí. Uh-huh. Y la prosa pública de las colaboraciones del periódico sí.
y lo explotó impecablemente, ¿no? Pero además era un hombre de numerosos saberes. Por supuesto, su gran pasión fue el teatro. Pero tiene que ver, la figura de Salvador Novo tiene que ver con la introducción de la televisión en México, tiene que ver con la publicidad en México, el desarrollo de la publicidad en México, tiene que ver con el propio Museo Nacional de Antropología. Él escribió la guía de la Sala Mexica para su inauguración. Pero no solo eso, hizo cosas con la Sala de Orientación. Ah, qué curioso. En O sea, 1964. polifacético Todo. y sorprendente. Todo. Iba a los toros, iba a las oficinas. Escribía jingles. En Es un fin. personaje que hay que invitar a todos a leer. Perdón, Antonio Saborit es autor de esta antología, yo no me quiero despedir sin decirlo. Febrero de Caín y de Metralla, se cumplen 100 años de la decena trágica. Es un privilegio que estés aquí con nosotros. Antonio, yo te muchas leo gracias, y yo te quiero y una cosa no estorba a la otra, diría Novo. Te pasamos a ver al Museo Nacional de Antropología pronto. Por lo mientras, bueno, pues nos vemos la semana que entra en Café de Nadie. Aquí estaremos, aquí caben todos. Fly me to the moon, let me play among the stars. Let me see what spring is like on Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words, baby, kiss me. Fill my heart with song. Let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. In other words, please be true. In other words,